El juicio de Daniel Sancho entra en su semana decisiva. Después de un parón desde el pasado jueves a causa de distintas festividades en Tailandia, como digo, entra en una fecha clave y no por cualquier motivo. Y es que en esta semana de juicios, que ya ha tenido lugar, ya se ha celebrado esa primera sesión en el día de hoy, con la presencia de Rodolfo Sancho, con las preguntas de Daniel Sancho también a los testigos, lo cierto es que es decisiva porque ya los que aparecen como testigos son personas muy relevantes para el caso, desde policías, informes forenses y todo tipo de pruebas encaminadas precisamente a probar la autoría de los hechos, unos hechos verdaderamente macabros, acaecidos como sabemos todos en Tailandia y que mantienen en vilo a dos familias, dos grandes víctimas, pero una gran víctima que yo siempre quiero poner nombre y apellidos, Edwin Arrieta. Una situación que eso sí comienza a irse de las manos porque si ayer teníamos declaraciones del abogado de la familia Arrieta reconociendo que no hay manera posible de que Daniel Sancho se libre de esta, salga vivo de esto, llegaba a reconocer una frase que tiene un doble sentido, no sabemos si es que directamente está abogando por la pena capital o si simplemente nos está diciendo que no hay manera de que Daniel Sancho salga impune de los hechos. Pero lo cierto es que después de que hablase la parte, por así decirlo, acusatoria, nos encontramos con la parte del defendido. Una Carmen Balfagón, que yo creo que ya todos conocemos por sus habituales apariciones en los platos de televisión, que me llama mucho la atención, se rasga las vestiduras, podríamos decir, y es que habla de que están indignados por las informaciones falsas y el constante goteo que hay en la prensa y los medios de comunicación. No olvidemos que Carmen Balfagón reconocía que mantener el tema vivo a nivel mediático era una de sus principales estrategias. Ellos eran los principales interesados en que este caso se convirtiese en algo tan mediático. Ahora, sorprendentemente, abogan por lo contrario. En una entrevista, como digo, para el portal o el digital 20 Minutos, habla de que viene a denunciar una desinformación continua que se está produciendo durante estas primeras semanas de juicio. ¿A qué se refiere exactamente? Pues bien, lo vamos a comentar porque es una entrevista bastante larga en la que dice que tanto en las redes sociales se están diciendo cosas falsas como en los medios de comunicación se están diciendo cosas verdaderamente horrorosas. Todo esto dicen que le está afectando mucho, porque está afectando lógicamente a la imagen que se está dando de Daniel Sancho, y es que dicen que Daniel Sancho está altivo, altanero, desafiante, y que la realidad es bien distinta porque Daniel Sancho está jugando la vida, nunca mejor dicho, y que no es cierto lo que se está vendiendo en los medios de comunicación sobre el joven chef. Lo cierto es que eso sí, al mismo tiempo dicen que tienen confianza en la justicia, que no contemplan ningún tipo de cadena perpetua o pena de muerte, que no se plantean lo que va a suceder en el futuro y que se limitan a luchar en este momento en el que el juicio todavía por así decirlo, continúa vivo. Eso sí, una de las preguntas más llamativas es la que le han hecho. Dicen, usted llegó a decir en un plato de televisión que había una tercera persona. De hecho, muchos reprochan que Carmen Balfagón se convierte en defensora o forma parte del equipo legal de Rodolfo Sancho a causa de este testimonio en televisión. Pues bien, ahora se desdice diciendo que eso lo dijo cuando no formaba parte del equipo de Sancho, cuando no lo representaba legalmente al actor, y que no tiene ningún sentido a fecha de hoy mantenerlo, y que ni siquiera ya lo decía demasiado en serio, que simplemente lo dijo porque no conocía absolutamente nada y que habló por hablar, lo cual para mí, bajo mi punto de vista, no deja demasiado bien a la defensa de Rodolfo Sancho. Al mismo tiempo habla de irregularidades en todo tipo de aspectos, tanto en lo que tiene que ver con el tema puramente de instrucción del juicio, diciendo que ese lujo de detalles que la policía pone en boca de Daniel Sancho no tiene sentido. Recordemos que Daniel Sancho detalla incluso el nombre de las islas, de las jurisdicciones, de absolutamente todo, y es cierto que sorprende que Daniel Sancho diese ese tipo de datos. Dicen además que esas irregularidades las han visto desde el minuto 1 y que ya las denunciaron en su momento. Pero la cosa no se termina ahí, también aclara lo que era un secreto a voces, y es que supuestamente Rodolfo Sancho dice ha hecho este documental, para mí bastante desafortunado, por un motivo. Dice, Tailandia es un pozo sin fondo, el estar allí, lleva casi un mes allí, ha habido que pagar traducciones juradas, ha habido que hacer frente a un montón de pagos y ha tenido que pagar muchas cosas. Ha hecho el documental simplemente para costearse lo que es la vida y la defensa de su hijo. Al mismo tiempo también dicen que Carmen Balfagón podría personarse en el juicio, no como abogada. Ya sabemos que para aparecer en un juicio de esas características tienes que ser tailandés, tienes que estar, por así decirlo, formado en Tailandia, y no va a aparecer en la corte penal de Koh Samui solamente bajo un criterio, el de ser perito judicial y el de ratificar algunos de los informes que ella misma ha llevado a cabo. Sobre la censura que se vive en los medios de comunicación, dice que no es partidaria de ella, que ojalá los medios de comunicación pudiesen estar presentes, pero que eso sí, que dejan bastante que desear el hecho de que al no estar presentes estén inventando las informaciones, porque ella tenía mucho respeto a los periodistas y lamentablemente está viendo que las cosas no las están haciendo de la mejor
manera posible. Como digo, hoy se presentaban los policías forenses, se presentaban los doctores del hospital de Pangán, se van a presentar también pruebas forenses de la investigación policial que afirman que Daniel Sancho pues, es el autor de los hechos y que lo hizo además de manera premeditada. También en esas pruebas forenses que tiene la policía se encuentran 8 de las 17 partes halladas por parte del cirujano colombiano. Son muchos los momentos y son muchos los motivos que están tratando y escudriñando en estos precisos instantes. Y al mismo tiempo, que no lo he mencionado, Carmen Balfagón desmiente categóricamente que Exteriores de España esté gestionando cualquier tipo de extradición o cualquier tipo de trato de favor para que Daniel Sancho acabe en una cárcel o en otra, ya sea en el Hilton, que es la peor de todas, por mucho que el nombre parezca irónico, o ya sea en Koh Samui, que es básicamente pues un cuento de hadas al lado de la cruda realidad que se puede vivir dentro del presidio de Tailandia. No es la única información llamativa, porque también se ha hablado mucho en los últimos días que Darlene Arrieta podría formar parte a última hora como testigo en el juicio, que podría testificar por videoconferencia y que podría pues meter en más aprietos a Daniel Sancho, aunque más bien en el plano económico, porque querían, parece ser, reclamar perjuicios económicos. Básicamente lo que reclamaban es que la familia Arrieta, es que Edwin Arrieta era su principal sustento, que les pasaba 900 euros al mes y que lógicamente con su fallecimiento pues han quedado tremendamente perjudicados. Finalmente, según informa la prensa española, como es el caso del diario La Razón, se descarta la declaración de Darlene Arrieta, se contemplaba en un principio, pero dicen que en estos momentos que no va a aparecer, y es que así lo confirma pues el jefe de prensa del despacho de Juan Gonzalo Espina, es decir, del abogado de la familia Arrieta. Esta, como digo, es la última hora. Con respecto a lo que ha sucedido en el juicio, que se me olvida mencionarlo y también tiene bastante interés, pues según nos comentan fuentes como la agencia EFE, pues Daniel Sancho ha vuelto a hacer preguntas a los testigos, hablan de que ha estado bastante solvente, bastante bien. Bueno, es lo que tenemos, ¿no? Básicamente nos dicen eso, que Daniel Sancho pues se ha mostrado mucho mejor. Por cierto, también se me olvidaba mencionarlo, se habla mucho de las declaraciones de una abogada que decía que Daniel Sancho había hablado con él durante el juicio y bueno, que Daniel Sancho pues estaba solo, indefenso, que su abogado se dormía. Carmen Balfagón desmiente categóricamente esa conversación, incluso pone en duda que se haya celebrado y también cuestiona a esa abogada diciendo que por deferencia a otro letrado debería haber hecho las cosas de otra manera. Así que, como vemos, hasta en ese sentido existe tensión a nivel mediática, porque esa señora Beatriz de Vicente, si no recuerdo mal el nombre, pues ha dado muchos testimonios diciendo que Daniel Sancho está solo, que tiene que hacer las cosas de una manera, que tiene que preguntar mejor. Bueno, pues mientras que nos dicen que hoy Daniel Sancho ha preguntado mejor, nos encontramos con nuevas tensiones a nivel informativo, y es que hasta en eso también dicen que hay falsedades en esas declaraciones que supuestamente ponen en boca de un Daniel Sancho, que como vemos está llevando la voz cantante de su propio juicio, ha hecho preguntas a los testigos y eso sí, dicen que en esta ocasión les ha hecho algo mejor. De hecho, Rodolfo Sancho y el abogado han salido bastante sonrientes, bastante confiados, lo cual deja entrever que efectivamente pues las cosas en esta nueva jornada de juicio han ido pues aparentemente bien. Al mismo tiempo han dicho que los mensajes en el móvil entre Daniel Sancho y Arrieta no sacan demasiadas conclusiones, que no tienen nada importante y que están muy contentos por cómo ha ido la sesión de juicio de hoy. Eso es todo lo que ha sucedido en este 17 de abril, fecha en la que se reanuda el juicio contra Daniel Sancho y en el que, como vemos, afronta una semana verdaderamente decisiva, verdaderamente clave. Ya estamos hablando de temas puramente forenses y eso, lógicamente, es lo más esclarecedor en un juicio que es, y lo vuelvo a decir, verdaderamente aterrador.